Por lo pronto, le agradecemos la presencia a la doctora Graciela Teruel, directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, que esté con nosotros. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A ti y a todo tu auditorio. Y qué iluminada tu casa. Tiene mucha luz, ¿eh? Mucha luz. Ah, pues tengo prendido, es mi oficina. Tengo ¿Es tu prendido ya oficina? las luces. Bueno, se ve muy bien, muy buen ambiente. Y Ajá. bueno, hablamos porque siempre y sobre todo en tiempos de campañas preelectorales y de trabajo de proselitismo por el voto, la pobreza es traída y llevada para todos lados, habla de la pobreza. Y hay varios puntos que nos gustaría que nos clarificaras y que nos explicaras. En primera, eh, las personas que están en la pobreza y salen de ella, ya salen y no vuelven a regresar, o cómo podríamos garantizar que no haya regreso a la pobreza cuando logra salirse de ese, digamos, de ese estadio social. Sí, mira, o sea, primero quisiera comenzar diciéndote que cuando uno ve un periodo largo de tiempo y ve las cifras de pobreza no se han movido. O sea, prácticamente han estado estáticas por ahí entre el 36, 37 a 40 y tantos por ciento a lo largo ya de muchos años, Eduardo. Y la pregunta es, pues bueno, ¿qué políticas públicas han aplicado los gobiernos que no logran mover justamente Ah, estas cifras? El Coneval publica cada 2 años las cifras de sí, pobreza. Como todos sabemos, hubo una disminución ahora en el último periodo del número de pobres, pero básicamente si tú ves esa colección de fotos que se publican cada 2 años, pues uno diría, en este país el número de pobres no cambia y no hay forma de salir de la pobreza. Lo que nosotros hacemos en este estudio es justamente no ver esas fotos, sino ver la película. Y tomamos una metodología muy distinta a través de una encuesta longitudinal que sigue a la población, justo para ver lo que tú dices, las entradas y salidas de la pobreza. Primera cosa que vemos es que sí, efectivamente, no es estática, no es la misma población que siempre está en pobreza, sí hay movilidad. Y el primer resultado es que 7,5 de cada 10 mexicanos en un periodo de estudio de 10 años han estado en pobreza por lo menos alguna vez. Esta es una cifra completamente nueva y distinta a las que nos proporcionan de forma oficial. El segundo punto es, en términos de justo lo que preguntabas tú, de estas entradas y salidas de la pobreza, uno de cada dos mexicanos entra y sale de la pobreza en este periodo de 10 años. Y un tercer resultado habla de esta pregunta que teníamos nosotros sobre esta cronicidad de la pobreza. Gente que está en pobreza ahora y que no logra salir o no logró salir de la pobreza en estos 10 años. Y ahí tenemos 24% de la población que no logró salir de la pobreza, son los que denominamos en el estudio pobreza crónica. pobreza crónica. Eso quiere decir, en función de esto, que nuestras políticas públicas no han sido quizá lo eficientes que buscáramos que fueran, o que tendríamos que buscar otras políticas públicas y otras medidas complementarias para garantizar de que quien sale ya no regrese, ¿no? O sea, si no, porque el presidente está muy orgulloso de que entrega el país con 5 millones de pobres menos. Y qué bueno que así sea, si es que esos 5 millones ya no regresen a ser pobres. Viene otra pandemia, por decir alguna cosa, o viene alguna otra contingencia muy severa y nos tumba la economía y vuelven a regresar a la pobreza, pues de nada sirvió un sexenio en donde sacamos de la pobreza un ratito a los pobres, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta. O sea, esta última disminución que hubo en el 2022, todo el mundo la celebró, fue una extraordinaria noticia. La pregunta es, ¿qué tan estable son estas cifras? O sea, si realmente estamos cambiando completamente de pendiente y vamos a ir para abajo y va a empezar de aquí en adelante a bajar la pobreza, o simplemente pues fue el producto de la suma de una buena economía con transferencias monetarias. Eso yo creo que está por verse, pero efectivamente yo creo que viendo un periodo mucho más amplio, una ventana mucho más amplia de lo que ha pasado en términos de pobreza
en México, creo que hacen falta, primero, políticas diferenciadas, no políticas universales. No todo mundo necesita lo mismo. Los pobres crónicos necesitan mucho más ayuda, muchos distintos tipos de intervenciones para salir de esa condición. Sin embargo, gente que está en el filo de entrar y salir de la pobreza, pues requieren programas de apoyo para enfrentar justamente esas crisis cuando pierden el empleo. Todo el tema que ya se ha comentado mucho en México, el tema de una protección social más universal, de tener acceso a una seguridad social para que cuando uno pierda el empleo pueda inmediatamente el gobierno apoyar a esta población a través de, como se hace en otros países, a partir, por ejemplo, de un seguro de desempleo. Ese tipo de cuestiones no las tenemos nosotros internalizadas en nuestro sistema y entonces es por eso que la gente puede caer muy fácilmente en pobreza de Sí, regreso. sí, porque las transferencias, pues digo, dicen por ahí, ya es un lugar común, enséñenle a pescar, no le des el pescado, enséñale a pescar. Y en ese sentido yo creo que el trabajo, la salud y los sistemas básicos, la seguridad, ¿no? Por ejemplo, Fíjate este, que un tema, Eduardo, que yo creo que es bien importante que vemos aquí es cuando uno hace un zoom en la pobreza crónica, encuentra que el 54% de los pobres crónicos en este país son menores de edad, tienen menos de 18 años. Entonces, ahí, por ejemplo, si uno quiere realmente empezar a combatir la pobreza crónica, no se va a solucionar de un día para otro, pero hay que empezar a invertir y sobre todo invertir desde la primera infancia. O sea, ¿qué pasó, por ejemplo, qué ha pasado en los últimos años que se ha descuidado mucho todas las intervenciones y apoyos que había para la primera infancia? Guarderías, escuelas de tiempo completo, todo este programa que ya tenía esta estrategia gigantesca que tenía diseñado Cipina y que no se implementó. Yo creo que es bien importante a la luz de los resultados, justamente diseñar políticas públicas adecuadas y a lo mejor no pensar en el corto plazo, no pensar en que yo tengo que sacar y tengo que sacar de la pobreza a un montón de personas, sino ver el problema de la pobreza como un problema que hay que resolver en el mediano y en el largo plazo y empezar a invertir hoy en lo que se requiere para justamente aliviar este problema de fondo y no nada más de forma superficial. oye, cuando uno revisa la situación social en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cuántos presidentes han pasado? ¿Cuántos gobernadores han pasado por esos estados y los resultados no cambian? Siguen siendo Sí, es de efectivamente. décadas. Sí, efectivamente lo que te decía, cuando tú ves las cifras de pobreza, y eso es, o sea, pobreza como se mide de forma oficial, ¿no? Pero cuando tú ves las cifras no cambian, no cambian mucho, o sea, se mueven como muy poco. Y Sí. cuando vas a estos estados, como dices tú, pues ves las condiciones precarias en las que sigue viviendo un gran porcentaje de la población. Hay lugares en este país, en el norte del país, en donde los niños todavía están desnutridos y se están muriendo del hambre, también en el sur del país. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que sigan existiendo esas condiciones cuando ya hay mucha evidencia de la literatura, de cosas pequeñas que se pueden empezar a hacer para evitar justamente este tipo de problemas? Yo creo que dos mensajes importantes sería, uno, hay que seguir midiendo porque solo midiendo nos podemos dar cuenta del tamaño del problema. Claro. Dos, de cómo podemos empezar a atender ese problema. No se puede atender a todo el mundo. Pero dos, también utilizar la evidencia, que ya hay mucha, para empezar a resolver estos problemas. Vamos a suponer, me gusta mucho jugar con esas ideas, con esa figura. Vamos a suponer que el presidente dijera, a ver, doctora, lo que tú digas se va a hacer así. ¿Qué era lo que primero implementarías para empezar a conformar ese escenario que permitiera dar como resultado en el largo plazo una salida de la pobreza, combate a la pobreza efectiva sin posible retorno? Yo creo que hay que invertir en los niños, en la primera infancia, en los jóvenes, en educación, sin duda,
pero en todas estas intervenciones que hay dirigidas para los niños, para evitar su malnutrición, para mejorar toda la parte del sistema cognitivo de los niños. Yo creo que ahí, si nosotros empezamos a invertir en las personas cuando son jóvenes, creo que va a ser mucho más fácil tener éxito después. Entonces yo lo primero que haría es, pues a lo mejor invertir un poco menos en los adultos mayores, a lo mejor sí seguir obviamente apoyándoles porque tenemos una deuda histórica con ellos, pero a lo mejor no a través de una transferencia universal, a través de una transferencia que permita realmente seleccionar a quienes más lo necesitan y empezar a desviar parte de esos recursos a la primera infancia. Creo que yo empezaría por ahí. Otro tema que a mí me preocupa muchísimo y por razones también, yo creo, personales, es todo el tema del sistema de salud. El sistema de salud ha sido realmente un caos en los últimos años. Eh, el acceso a medicamentos ha estado como muy restringido. Nosotros hicimos un estudio también aquí en la Universidad Iberoamericana, en donde hacíamos una encuesta telefónica a partir de que estalló el COVID. O sea, empezamos en abril del 2020 y seguimos mes a mes cuatro indicadores: indicadores de empleo, indicadores de ingreso, indicadores de acceso a la alimentación y de la salud mental. Y los gastos de bolsillo que tuvieron que hacer una gran proporción de la población para hacerle frente a la enfermedad del COVID, para comprar medicamentos. Tuvieron que pagar consultas privadas porque no tenían acceso a los hospitales públicos que estaban llenos. Fue estratosférico el gasto de bolsillo. Entonces, no podemos tener un sistema de salud que no funcione y que no atienda a la población. Entonces, yo creo Sí. que ese es otro tema, yo creo que urgente e indispensable que hay que atender. Fíjate que si a las personas de la tercera edad, en lugar de darle transferencia, mejor darles la garantía de que se van a presentar a un hospital con alguna dolencia y que no les va a costar un quinto, porque lo que les des en el depósito bancario de transferencia, que a mí me parece muy ofensivo cómo tienen a tantos personas de la tercera edad a pleno sol del día haciendo fila de 100 personas para recoger el dinero. Mira, eso no se vale. Pero bueno, independientemente de ese punto, se enferman y lo que les dieron en la transferencia del gobierno federal no les alcanza para atender la emergencia que tienen que enfrentar con un médico privado. No, eso, y luego cuando requieren medicamentos, pues ni siquiera, no solo no se los dan, sino que ni siquiera están disponibles. Entonces, muchas veces hay, eh, yo creo que muchas formas, en donde, bueno, yo he visto esto en algunos de los casos, pero en otro tipo de enfermedades, en donde ni siquiera pueden recetar los medicamentos adecuados porque pues no están disponibles. Entonces, mejor, pues hay que recetarles algo, pues, que les ayude a paliar algo el problema, pero no que vaya necesariamente a terminar con el problema de fondo. Creo que es un asunto que no debemos de soltar porque sigue siendo el pendiente en muchas décadas, ¿no? Desde que yo recuerdo, como y entre que estaba yo estudiando la carrera, se escuchaba la pobreza. La pobreza es un caballito ahí muy noble que siempre da mucho rating electoral, pero que no hemos atendido la mente. Y supongo que habrá muchos casos en el mundo donde sí ha habido eficiencia en el combate a la pobreza, ¿ah? Sí, yo creo que no hay una solución mágica, Eduardo. Si tú me preguntas a mí, no hay una sola respuesta que se deba de hacer. Yo creo que es la colección de muchas acciones. Y porque una cosa obviamente está ligada con la otra y hay sinergias en el combate a la pobreza. Entonces yo creo que se debe de hacer un plan que sea integral, comenzando a atender a los más pobres, a los más vulnerables, a los que tienen una emergencia, a los que los necesitan mejor o más prontamente. Doctora, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en este espacio. Muchas gracias. Hasta pronto.
Con mucho gusto, Eduardo. Bonito día a Muchísimas todos. gracias. Gracias, Hasta igualmente. luego. Gracias.